Carlos Vela lo tuvo todo. Ganó un Mundial Sub-17 siendo figura, jugó en Europa y en la MLS rompió todos los récords, goles, asistencias, MVP. Pero no todo fue aplausos. Su camino también estuvo lleno de choques, lucha de egos y de gente que simplemente nunca le cayeron bien. Este es el top 7 de personas que más detesta Carlos Vela, y el número 1, te aseguro que no lo vas a poder creer. Top 7. Zlatan Ibrahimović. Carlos Vela dominaba la MLS, MVP, máximo goleador, capitán del Los Angeles Galaxy. Era el rostro de una liga en expansión, el jugador que demostraba que aún se podía jugar bien en una liga subestimada. Y entonces llegó él, el showman, el dios autoproclamado. Zlatan Ibrahimović aterrizó en Los Ángeles como una estrella de otro planeta, pero en lugar de sumar respeto, lo que trajo fue guerra. Zlatan no lo soportaba, no por lo que decía, sino por lo que representaba. Un mexicano callado, humilde, que lo eclipsaba partido a partido. Mientras Zlatan tiraba frases como «Yo soy la MLS», Carlos Vela respondía en la cancha, gol tras gol, récord tras récord, sin abrir la boca. Pero Ibrahimović no podía dejarlo pasar. En cada entrevista lo despreciaba. En una famosa charla con ESPN, le preguntaron si Vela era su rival por el botín de oro. Su respuesta fue un misil. Carlos Vela está en su mejor momento y juega en la MLS. Yo a su edad jugaba en Europa, en el Inter de Milán. Traducción: no está ni cerca de mi nivel. Y eso no fue todo. Yo soy el verdadero rey. Eso lo dolió. No públicamente, pero sí en lo... Top 6. Jorge Vergara, presidente de las Chivas. Una humillación tan silenciosa como brutal. En la euforia del título, Jorge Vergara, dueño de Chivas y figura dominante del fútbol mexicano, prometió premios, casas, coches y contratos a los chicos campeones. Palabras grandilocuentes frente a cámaras. Pero cuando Vela llegó a Guadalajara para firmar, la actitud cambió. No hubo contrato estelar. No hubo recibimiento de estrella. A varios jugadores les regalaron casas. A él, una laptop. Sí, una laptop. El gesto fue más que simbólico. Fue un desprecio. Un mensaje claro. Acá no sos tan importante como crees. Vergara era conocido por su ego, por su necesidad de controlar todo y a todos. Y Carlos era todo lo contrario. Callado, libre, poco amigo del poder. Esa primera experiencia dejó una cicatriz. A los días, Vela firmó con Arsenal de Inglaterra. Nunca jugó un minuto en primera con Chivas. Y nunca volvió. No quiso, no lo necesitó. Pero sobre todo, no perdonó. Esa herida marcó una relación rota con el fútbol mexicano desde el principio. Jorge Vergara era el símbolo del sistema que Vela terminaría rechazando una y otra vez. Lo institucional, lo político, lo que había que obedecer. Ese sistema que premia la sumisión antes que el talento. Y para colmo, mientras Vela triunfaba en Europa, desde México lo criticaban por no valorar sus raíces, por no volver al club que lo formó. Top 5. Mateus Brezan. En la MLS, Carlos Vela no solo se topó con rivales, se topó con cazadores, jugadores que no lo veían como un colega, ni siquiera como un competidor, lo veían como una amenaza. Y entre todos, hubo uno que destacó por su brutalidad, Mateus Brezan, defensor brasileño del FC Dallas, fuerte, áspero, de esos que disfrutan marcar territorio con la pierna. Para muchos, un central más. Para Vela, un peligro constante, porque cada vez que lo enfrentó, sintió lo mismo, que Brezan no quería detenerlo, quería romperlo. En un partido clave de temporada regular, Brezan fue al choque con una violencia innecesaria. Entrada de frente, planchazo alto, sin intención de ir al balón. Vela terminó en el suelo, retorciéndose de dolor. El estadio se quedó helado, pero no fue expulsado, ni siquiera amonestado como debía. Y eso fue lo que más dolió, la impunidad. En conferencia de prensa, Vela no se cayó. Dijo lo que pocos se animan a decir. Hay jugadores que entran con mala intención. No es fútbol, es otra cosa.
y si no lo sancionan, lo van a seguir haciendo. No dio nombres. No hacía falta. Ese partido fue solo el más evidente. En partidos anteriores ya había recibido patadas similares de Bressan, siempre al límite, siempre buscando que se enoje, que pierda la cabeza o que se lesione. Pero Carlos no se rebajaba. Sabía que si reaccionaba, el que perdía era él. Y sin embargo, lo que más lo molestó no fue el juego sucio, fue la actitud posterior. Porque mientras Vela se recuperaba del golpe, Bressan se reía, se burlaba, como si fuera un logro dejar al crack tirado, como si eso fuera una victoria. Ese tipo de rivalidad no se olvida. No es la típica fricción de cancha, es personal, es venenosa. Y aunque Vela jamás lo insultó en público, cada vez que jugaba contra Dallas, lo hacía con una furia diferente. Buscaba el gol, sí, pero también buscaba revancha. Y cuando finalmente le marcó uno, no lo gritó, lo miró, se quedó quieto, como diciendo, acá estoy, y no pudiste conmigo. Bressan nunca pidió disculpas, nunca bajó el tono. Al contrario, siguió jugando igual hasta su salida de la liga, y para muchos pasó desapercibido, pero para Vela quedó marcado como el jugador que más daño intentó hacerle, no en el marcador, sino en el cuerpo. Top 4. Federación Mexicana y técnicos. Carlos Vela pudo haber sido el ídolo eterno de la selección mexicana. Tenía todo: talento, carisma, historia. Campeón del mundo sub-17, goleador en Europa, respetado en todos lados. Pero con el Tri, siempre fue distinto, siempre fue incómodo, como si desde adentro lo quisieran lejos. Y esa tensión explotó en 2010, en uno de los escándalos más recordados del fútbol mexicano. Luego de un amistoso ante Colombia, Vela y varios compañeros organizaron una fiesta en el hotel de concentración. Una noche, unas visitas, música, risas, algo común en muchos planteles, pero esta vez alguien filtró todo: fotografías, nombres, detalles. La federación estalló. El castigo fue ejemplar: 6 meses de sanción para Vela y Efraín Juárez. Se esperaba una charla interna, un tirón de orejas, pero lo que hubo fue una exposición pública brutal. Vela fue señalado como el líder del descontrol, como el símbolo de la indisciplina. Lo colgaron, lo quemaron y lo dejaron solo. Ahí cambió todo. A partir de ese momento, Vela dejó de confiar. Rechazó varias convocatorias. Dijo que no estaba listo emocionalmente, que no se sentía cómodo, que necesitaba espacio. Pero nadie lo entendió. Lo acusaron de traidor, de agrandado, de creerse más que la selección. Los técnicos tampoco ayudaron. Ni José Manuel de la Torre, ni Vucetich, ni Herrera supieron manejarlo. Algunos lo ignoraron. Otros lo criticaron en público. Ninguno se acercó de verdad. Nadie buscó entender qué había detrás de su negativa. Solo querían que vuelva, se calle y rinda. Y cuando finalmente regresó en 2014, lo hicieron sentir como un extraño, como si tuviera que pedir perdón por haber sido fiel a sí mismo. Jugó bien, metió goles, pero el ambiente era tenso, forzado, como si todos esperaran que fallara. En 2018 fue al Mundial de Rusia. Jugó un partidazo contra Alemania, marcó gol contra Corea, se entregó. Pero cuando México fue eliminado, muchos lo volvieron a apuntar, como si él tuviera que cargar con las frustraciones de un sistema roto. Y después, silencio. No volvió más. Ni para eliminatorias, ni para Copa Oro, ni para Qatar. La federación intentó convencerlo. Algunos técnicos lo llamaron, pero ya era tarde. Carlos no quería volver al lugar donde lo habían castigado por ser diferente. Top 3. David Faitelson. David Faitelson no es solo un periodista deportivo. Es una figura que construyó su carrera señalando, provocando, polarizando. Y con Carlos Vela encontró un blanco perfecto. No porque fuera un villano, sino porque era distinto. Un talento que no se dejaba domesticar. Un crack que no quería ser ídolo de nadie. Desde que Vela decidió alejarse de la selección mexicana, Faitelson lo convirtió en su objetivo favorito. Lo llamó indolente, conformista.
egoísta. Lo acusó de darle la espalda al país, de no tener hambre, de no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Pero lo que más molestó no fue la crítica futbolística, fue el desprecio personal, esa forma de hablar de Vela como si fuera un problema, como si fuera una decepción nacional, como si sus decisiones personales fueran traiciones públicas. Cuando Carlos se fue a la MLS, Faitelson no lo perdonó. Lo trató como un desertor. Mientras otros valoraban su búsqueda de tranquilidad, David lo ridiculizaba. Vela se fue a retirarse en una liga de retiro. Prefirió Disney que el Mundial. Lo decía en todos lados. En la televisión, en Twitter, en entrevistas. Repetía el mismo mensaje una y otra vez. No lo analizaba, lo condenaba, como si tuviera una cruzada personal. Detrás de esa frialdad había años de ataques, años de ver cómo un tipo con pantalla lo destrozaba cada vez que podía, sin intentar entenderlo, sin preguntarse por qué un jugador con su talento eligió alejarse de la presión, del sistema, del deber ser. Lo más doloroso fue que no se quedó en lo profesional. Faitelson se metió con su carácter, con su compromiso, con su identidad. Lo deshumanizó, lo convirtió en símbolo del fracaso mexicano. Y eso sí que Carlos no lo perdona. Su hermano Alejandro Vela, en una ocasión, rompió el silencio y lo enfrentó públicamente. Le dijo: ¿quién sos para juzgar la vida de otro? Porque a veces las palabras duelen más cuando vienen de alguien que nunca jugó, que nunca estuvo ahí, pero que se da el lujo de destrozarte todos los días. Top 2. Efraín Juárez. Carlos Vela y Efraín Juárez compartieron uno de los momentos más gloriosos del fútbol mexicano. El Mundial Sub-17 de 2005. Campeones, figuras, promesas. Desde entonces, crecieron como hermanos dentro del mismo sistema. Compartieron concentraciones, vuelos, entrenamientos, sueños. Pero lo que comenzó como una hermandad, terminó como una fractura silenciosa. El punto de quiebre fue el mismo para ambos, el escándalo del hotel en 2010. Juárez y Vela fueron los dos principales sancionados por aquella fiesta tras el amistoso contra Colombia. Los pusieron en la mira. Pero mientras los medios destrozaban a Carlos, Efraín desapareció del foco. Callado, ajeno, se distanció, no lo defendió, no lo respaldó, simplemente se corrió. Ese gesto, ese silencio, fue lo que dolió. Carlos esperaba otra cosa, un gesto de lealtad, un «estamos juntos en esto». Pero Juárez eligió salvar su imagen, y desde ahí, su relación se volvió tirante, casi inexistente. Porque no hay traición más dura que la del que alguna vez fue tu aliado. Y no fue solo por lo ocurrido en la fiesta. Se dice que en la interna del grupo, Juárez fue uno de los que filtró detalles, que habló de más, que no cuidó a los suyos. Los rumores apuntan a que había celos, que no soportaba ver cómo Vela brillaba en Europa, mientras él luchaba por mantenerse a flote en el fútbol local. La diferencia de caminos también los separó. Mientras Carlos rechazaba convocatorias y priorizaba su paz mental, Efraín hacía todo lo contrario. Buscaba protagonismo, abrazaba el discurso oficialista. Representaban dos formas opuestas de entender el fútbol, uno libre, el otro obediente. Y cuando Juárez empezó a tener funciones técnicas, como auxiliar en equipos y selecciones juveniles, la distancia se volvió definitiva. Ya no eran colegas, ni siquiera pares. Eran dos visiones enfrentadas del mismo deporte. Carlos nunca habló mal de Efraín, no lo necesitó, pero en entrevistas, cuando le mencionaban el pasado, su nombre nunca aparecía, ni en buenos recuerdos, ni en agradecimientos, como si hubiera desaparecido del mapa. Top 1. Javier Chicharito Hernández. Carlos Vela y Javier Hernández son, quizás, los dos nombres más potentes del fútbol mexicano en los últimos 20 años. Brillaron en Europa, fueron figuras del Tri, llenaron portadas. Pero aunque el país soñaba con verlos unidos como líderes de una misma generación, la realidad fue otra. Nunca fueron enemigos declarados. No hubo insultos, ni escándalos, ni peleas públicas. Pero siempre existió una distancia, una rivalidad silenciosa,
marcada por sus personalidades opuestas y sus decisiones de vida. Chicharito fue el rostro del modelo tradicional, profesional, mediático, siempre con la camiseta puesta. Pasó por el Manchester United, el Real Madrid, la Bundesliga, y en la selección se convirtió en su máximo goleador histórico. Nunca esquivó una convocatoria. Siempre estuvo ahí, aun cuando no pasaba su mejor momento. Carlos, en cambio, fue todo lo contrario. Elegía cuándo estar. Priorizó su bienestar, su familia, su libertad. No buscó ser imagen de nada. Brilló en la Real Sociedad y luego se volvió el rey de Los Ángeles con LAFC. Y cuando sintió que el fútbol ya no le daba paz, se alejó, sin escándalos, sin dar explicaciones. El choque más visible entre ambos fue en la MLS, cuando Chicharito llegó a LA Galaxy. Era inevitable. El clásico angelino se volvió también un duelo de egos, estilos y maneras de entender el juego. Vela lo dejó claro en una frase que se volvió viral. Si él mete uno, yo meto dos. Pero no era odio, era desafío, era competencia pura. Dos cracks luchando por ser el rey de la ciudad. Y aunque en la cancha Vela lo superó, más goles, más asistencias, más impacto, fuera del campo, el nombre de Chicharito seguía pesando. Era el más citado, el más buscado, el más seguido. Y eso reflejaba lo mismo de siempre, el contraste entre uno y otro. Algunos dicen que dentro de la selección no había mucha química, que eran cordiales, pero lejanos, que sabían respetarse, pero no se entendían. Y está bien, no todos los grandes deben ser amigos. A veces, con coexistir, alcanza, porque lo que hubo entre ellos no fue guerra, fue tensión, fue una carrera paralela, donde uno elegía la exposición, y el otro el silencio, donde uno abrazaba el deber, y el otro la libertad. Y en esa dualidad, en ese equilibrio extraño, nació una rivalidad genuina, de esas que no necesitan gritos ni escándalos para ser intensas. En sí, Carlos Vela construyó su carrera entre goles, decisiones impopulares y conflictos que casi nunca se hicieron públicos. Desde aquel primer desencanto con Jorge Vergara, que lo recibió con desprecio en lugar de aplausos, hasta los brutales encontronazos en la cancha, con tipos como Mateusz Brezan, o las guerras silenciosas con figuras como Zlatan Ibrahimovic, que jamás lo reconoció como igual. A eso se sumaron heridas más profundas, el abandono institucional de la Federación Mexicana, que lo castigó más de lo que lo apoyó, la traición fría de Efraín Juárez, su excompañero que eligió el silencio, y la persecución constante de David Faitelson, que lo convirtió en blanco mediático por elegir su paz sobre la gloria. Y entre todas esas tensiones, apareció también Chicharito Hernández, no como enemigo declarado, sino como ese otro polo que representa todo lo que Carlos nunca quiso ser, el embajador, el símbolo, el obediente. Dos talentos, dos caminos, dos visiones del fútbol mexicano que se miraron de lejos, pero jamás se abrazaron. Vela nunca gritó su odio, pero cada uno de estos nombres dejó una marca en su historia. Y ahora que conoces las 7 sombras que lo acompañaron, para ti, ¿cuál fue la rivalidad más grande de Carlos Vela? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Gullit Peña, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.